Ok, excelente. Pues nada, mucho gusto. Gracias por todo por su tiempo y por su atención. Mi nombre es Ricardo Fernández de Tomás. Soy neurocirujano con una subespecialidad en cirugía de columna compleja, mínimamente invasiva, robótica y de deformidad. Como dijo la compañera, recientemente regresé en el verano a Puerto Rico a establecer la práctica. Así que nada, voy a estar compartiendo con ustedes un poquito de mi historia, un poquito de lo que es neurocirugía, de las cosas que hacemos, algunos casitos y algunas enseñanzas que yo he podido obtener a través de este camino. De la promoción de hoy, como ya dijo la compañera, en cuestión ¿verdad? De disclosures, yo tengo una compañía que es un retractor de cirugía. Sí recibimos regalías por esta compañía, así que lo menciono. Todavía está en proceso de desarrollo, pero es pertinente mencionarlo. Eh, en cuestión del el camino para ser neurocirujano, y si me pueden hacer preguntas en confianza, no estoy viendo el chat, pero si no al final en confianza me pueden preguntar. Todo empieza la educación y empieza con la escuela superior, eventualmente va a la universidad, ya sea disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. El camino en la universidad es uno que se describe y se caracteriza por uno de disciplina, curiosidad, servicio, tratar de dar lo mejor de uno en las clases y mantenerse lo más intelectual posible. Eventualmente uno va a la escuela de medicina, ya sea un programa de doctorado en medicina o en medicina osteopática, que es lo que es un DO, y dentro de la escuela de medicina, que esos son 4 años, en adición a los 4 años de bachillerato. em, Ojo, no todo el mundo se tarda 4 años en bachillerato y 4 años en medicina, pero eso, cada cual tiene un camino particular y entraremos un poquito de detalles de eso. Pero eventualmente en la escuela de medicina uno escoge las subespecialidades. En el caso mío escogí neurocirugía. La residencia de neurocirugía es la más larga, son 7 años de especialidad luego de que eres médico general, luego de que eres doctor. Y eventualmente, una vez terminas en la subespecialidad de neurocirugía, puedes hacer una especialidad inclusive adicional, que es lo que se conoce como un fellowship, que ya es luego de los 7 años, pues hace esa subespecialidad para ser un poco más, tener un poco más de entrenamiento. Y eventualmente pues vienen las certificaciones y los exámenes orales y escritos y demás, y pues uno continúa aprendiendo a través de toda la vida, en la realidad. Esto es un poco del camino mío. Aquí cada cual, como les dije, tendrá su camino, pero en el caso mío, como ven a mano izquierda, estuve en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras 4 años, luego de escuela superior, luego la escuela de medicina en la Universidad de Puerto Rico, 4 años adicionales. Tuve la dicha de estar en el programa de neurocirugía en Puerto Rico del 2017 al 2021. Eventualmente surgieron una serie de sucesos que estuvieron en la prensa y demás y afectaron al país y a la comunidad en cuestión de que la residencia tuvo que cerrar y los que estábamos en el programa de entrenamiento, pues tuvimos que ir a diferentes programas en Estados Unidos. Lo que parece ser una catástrofe a la larga, pues le pude sacar mucho provecho, pero pude terminar el entrenamiento en la Universidad de Pittsburgh, en UPMC, y ahora pues recientemente, luego de la subespecialidad, acabo de regresar a la isla trabajando con el sistema de salud menonita, ahí a las órdenes. Y pues dejo una burbujita aquí porque uno nunca sabe lo que trae el futuro, dónde uno va a terminar, si es nuevamente en Estados Unidos, si es aquí en Puerto Rico. Todos los días uno cambia y uno aprende y uno está siempre abierto a todas las oportunidades. Aquí les hablo un poquito del trayecto mío, como les mencioné. Vengo de Puerto Rico, de la Isla del Encanto, a Pittsburgh, a la Steel City, que es como se conoce esa ciudad coloquialmente, y luego eventualmente pues nuevamente a Puerto Rico. Esta diapositiva me gusta enseñarla, la tengo en la mayoría de mis conferencias y es porque cuando hablamos de neurocirugía y de las metas de cada persona en la vida, muchas veces las personas piensan contra, si yo no estoy siempre primero, si yo no siempre fui el mejor, pues quizás no lo logro, no lo voy a alcanzar. Pero en este caso, la persona más rápida del mundo, Usain Bolt, para las Olimpiadas del 2008 en los 100 metros en la recta, donde ganó medalla de oro. Es importante recalcar que él no fue la persona más rápida en salir. De hecho, Richard Thompson y Walter Dix, ambos que pueden ver los tiempos a mano izquierda arriba, salieron más rápido que él, pero él supo capitalizar y tomar ventaja a través de la carrera y eventualmente terminó ganando la medalla de oro y el récord mundial, que eso es algo que pues yo siempre invito a las personas a mantener presente. La vida de un neurocirujano incluye sala de operaciones, donde tenemos que tener precisión, tecnología, trabajo en equipo. Incluye las clínicas o las oficinas, donde vemos a los pacientes
de manera preoperatoria y de seguimiento postoperatorio. Incluye investigación, educación, innovación. Nosotros nos caracterizamos por ser una comunidad y un equipo que trata de empujar el campo hacia tener mayores avances y mejores tecnologías para el cuidado de los pacientes. Y parte de lo que es este esfuerzo es la enseñanza, la docencia y la mentoría, que, ¿verdad? Que es algo que pues, nos llena mucho y nos hace ser mejores personas a la larga. Sin embargo, hay que tener un balance en cuestión de los retos y los beneficios. Todo en esta profesión es una que cada cosa cuenta y todo se tiene que tener en consideración. Aquí muestro una foto con un pacientito especial que pudimos cuidar recientemente en el hospital, así que estamos muy contentos con su desarrollo y él también está contento, así que es algo que pues, nos llena mucho. En cuestión de las subespecialidades, una vez eres neurocirujano, una vez hiciste esos 7 años, aquí las presento, entraré un poco más de detalle en la que yo realizo, pero está lo que es neurocirugía vascular, aquí hay un diagramita donde enseña lo que es una malformación arteriovenosa del cerebro, es un diagrama, perdonen, a veces puede haber un poquito de sangre o un poquito de foto intraoperatoria, así que mucha discreción a las personas que pues, eso les pueda causar un poco de sensación. Aquí a mano izquierda abajo ven lo que son una angiografías digitales, que es lo que hacen los cirujanos cerebrovasculares y endovasculares, donde trabajan con patologías como aneurisma, que pueden ver aquí la burbujita en la flechita roja. Eventualmente, en la última flechita azul a mano derecha, ya no existe la burbujita, se trató de manera endovascular con una embolización. Y esos son, ¿verdad?, avances que se están haciendo hoy en día, tanto en Centro Médico como en Menonita de Cagua y en muchas partes del mundo y le dan tremendo trabajo, tremendo resultados a los pacientes. En cuestión de dentro de la neurocirugía también está lo que se conoce como la neurocirugía oncológica o neurooncológica. em, es que es cuestión de cuando hablamos de tumores de cerebro, hay tumores de cerebro o tumores de columna y también lo que es radiocirugía, que no necesariamente es una cirugía abierta, pero es una especie de radiación de manera bien específica y bien precisa que se le puede dar a los pacientes. Aquí hay una serie de diagramas y de dibujitos, algunos de manera de caricatura, pero que enseñan lo que es un tumor dentro del cerebro. Y me parece bien chévere el que pueden ver que es violeta con un poquito de rosado. Eso es una tecnología que se conoce como Gliolan, que tuve el placer de conocer a la persona que la desarrolló y la trajo a Estados Unidos, el doctor Hadi Panayis, y es un medicamento que se le da a los pacientes y a través de una reacción bioquímica, las células del tumor empiezan a expresar este color que se hace a través del microscopio que nosotros utilizamos, se activa un filtro de luz y puedes ver las células del tumor de manera rosada. Eso es específicamente para ciertos tumores. Son tecnologías extremadamente exitosas y muy buenas para los pacientes y que nos dan a nosotros las herramientas para cuidar de estos pacientes que tienen condiciones muy serias. Hablando de las otras subespecialidades, esta es la que yo me dedico, que es la cirugía de columna, degenerativa, deformidad mínimamente invasiva, robótica. Aquí hay una serie de fotos, como pueden ver, un chico con escoliosis. Eso es un campo que también compartimos con mucho gusto con los ortopedas de columna. Tenemos colaboraciones con ellos. Ellos hacen cosas que nosotros no hacemos. Nosotros hacemos cosas que ellos no hacen. Pero aprendemos de ambos y le damos el mejor cuidado y servicio a los pacientes. A mano derecha ven una cirugía de columna de una instrumentación. A mano abajo, pues es lo que se conoce como mínimamente invasivo, donde se pone un tubito y a través de ese tubito se trabaja. Pero cada una de estas cirugías tiene ciertas indicaciones para ciertos pacientes, para ciertas patologías. Así que no necesariamente se puede hacer la misma cirugía con todos los pacientes siempre. Hay pacientes que utilizamos el robot, hay pacientes que utilizamos el endoscopio, hay pacientes que necesitan cirugía abierta, que no es mínimamente invasiva. Así que dependiendo de la condición del paciente, y las circunstancias, pues uno hace un approach tailored a ese paciente y a su patología. En cuestión de las otras subespecialidades, tengo aquí un videito corto. Cada persona vive el Parkinson de forma distinta, pero lo que todos comparten es el deseo de mantener su autonomía y calidad de vida. Soy David Lozada, neurocirujano funcional, director de la sección de trastornos de movimiento del Instituto de Neurociencias de Manatí Medical Center. Y quiero hablarte sobre una alternativa que puede marcar una diferencia significativa. Cuando los medicamentos ya no controlan los síntomas como antes, la estimulación cerebral profunda puede ser una opción. Es una cirugía especializada en la que implantamos un pequeño dispositivo que envía
e impulsos eléctricos a áreas específicas del cerebro, así ayudando a reducir temblores, rigidez y otros síntomas motores. Ver un paciente recuperar su movilidad, su independencia y su día a día es uno de los momentos más gratificantes de mi práctica. En el Instituto de Neurociencias de Manatí Medical Center unimos experiencia, tecnología y compromiso para transformar la vida de nuestros pacientes. Consúltanos. Estamos aquí para ayudarte. Somos las manos que te cuidan. Pues ese es el doctor Lozada. Ahí también pudieron ver al doctor Jorge Lastre, el doctor Marcos Mercado, que son neurocirujanos subespecialistas en columna, todos grandes maestros de nosotros, de esta comunidad de neurocirujanos en Puerto Rico, que nos apreciamos y nos apoyamos. En el Hospital de Manatí Medical Center, ahora mismo yo creo que es el único sitio en toda la isla que se está haciendo lo de estimulación profunda del cerebro, y es lo que se conoce como neurocirugía funcional, neurocirugía de desórdenes de movimiento, epilepsia y hasta manejo del dolor. Es una subespecialidad dentro de neurocirugía muy gratificante y que tiene una colaboración muy de cerca con los neurólogos, particularmente los neurólogos de movimiento y los neurólogos especialistas en epilepsia. Así que creo que ese videito explica eso mejor que lo que yo pude haber hecho. Eh, en cuestión de neurocirugía pediátrica, estos neurocirujanos atienden condiciones congénitas como hidrocefalia, espina bífida. Aquí tengo unos diagramas y unas caricaturas de lo que es craneosinostosis o cuando los huesitos de la cabeza, cuando nace el bebé, se cierran o se funden de manera prematura y eso puede tener un impacto en el desarrollo y en el crecimiento del cerebro y por ende necesita cirugía. Y también pueden ver aquí lo que se conoce como espina bífida o en términos médicos mielomeningocele, que son los pacientitos que a veces nacen con esta apertura en la espalda baja o en cualquier otro área de la espalda, no necesariamente la espalda baja, pero se ve más comúnmente en la espalda baja. Y pues muchas veces requieren tratamiento de cirugía de manera relativamente rápido dentro de 1 o 2 días de nacido. Son pacientes que realmente se convierten en pacientes de neurocirugía para toda la vida por el seguimiento y la sucesión de su condición y su enfermedad. En cuestión del resto de las subespecialidades de neurocirugía, está lo que se conoce como trauma y cuidado crítico o critical care. Estos son neurocirujanos que trabajan mucho con pacientitos que tuvieron accidentes, trauma en cabeza, traumatic brain injury, como se conoce, trauma en la columna, y son neurocirujanos que muchas veces no solamente operan, sino que también ayudan a correr y a manejar los pacientes en un intensivo médico o un neuroquirúrgico o un intensivo de cirugía, en donde los pacientes pues, pueden tener un ventilador mecánico, pueden estar bien enfermitos por días, semanas, y estos neurocirujanos se dedican a ayudar al manejo de ese paciente de manera dedicada, en adición en cirugía, pero también en el intensivo. Y casi terminando las subespecialidades de neurocirugía, está lo que se conoce como la cirugía de nervios periféricos, que tenemos la primera persona en Puerto Rico que hizo esta subespecialidad, el doctor Joel Peyot, que tuve el placer de entrenar con él y regresó a la isla hace un par de años. Esto es una subespecialidad que nosotros compartimos mucho con los ortopedas de mano, con los cirujanos plásticos de mano, en donde podemos operar carpal tunnel. Pueden ver aquí una foto de lo que es el plexo braquial, que es una de las carreteras de nervios que tenemos en el cuerpo, que pueden haber avulsiones y lesiones que se afecten a nivel del nervio periférico, y los neurocirujanos también pueden atender a ese tipo de pacientes, incluyendo tumores de nervio periférico, como pueden ver abajo a mano derecha. En cuestión de, perdón, en cuestión de neurocirugía, ¿verdad? Para esto es una conferencia enfocada en estudiantes y en mentoría y educación para los estudiantes que tienen interés a diferentes etapas de su entrenamiento. Esto es bien importante tener en cuenta lo que uno puede controlar y lo que uno puede controlar es mucho, tiene que ver mucho con la actitud de cada uno y es lo que en Estados Unidos y a través del mundo se dicen como las 3 A's: available, accountable y affable. Disculpen el Spanglish, pero es una conferencia que se preparó en inglés. Y eso es la mentalidad que nosotros en neurocirugía buscamos que las personas tengan cuando tienen interés en ser neurocirujanos. No necesariamente el que uno se decida más tarde en convertirse en neurocirujano significa que uno es vago o que uno pues no hizo el trabajo. Las personas descubren su pasión y su camino, todo el mundo a diferentes tiempos. Y lo importante es en darse cuenta qué es lo que tengo de frente, qué yo puedo actuar y qué es lo que yo puedo hacer con lo que tengo. Nosotros en neurocirugía, por lo general, los estudiantes se destacan por ser el estudiante que viene los fines de semana, ya sea sábado o domingo.
el estudiante que no hay que decirle, mira, esto es lo que necesito que haga, sino que es una persona que es dispuesta y se ofrece a ayudar al equipo. Y somos un campo que está bastante enfocado en la investigación, y ahí pues digo, básicamente, envolverse en proyectos de investigación donde un proyecto se puede convertir en dos proyectos y eventualmente puedes estar presentando tus proyectos en conferencias nacionales como el CNS y el AANS. Y no menos importante, la mentoría, que es cuestión de encontrar personas que crean en ti y personas que van a ayudarte usando a las personas a su alrededor, su sabiduría, su entorno para tu desarrollo, porque ninguno de nosotros hemos logrado esto solo. Así que eso es bien importante recalcar. Yo tengo muchísimos mentores, a todos los aprecio mucho, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, y los considero mis maestros y las personas que sentaron las bases para que uno lograra el éxito y para que uno tuviera un camino que seguir. Aquí le dejo nuevamente con Available, Affable y Able. Van a escuchar eso mucho para las personas que eventualmente terminan en la carrera de la medicina o carreras aliadas a la salud. En cuestión de estrategia, yo siempre recomiendo que es cuestión de preguntar a las demás personas, mira, ¿qué te funcionó a ti? ¿Qué no te funcionó? Uno cuando identifica mentores, siempre hay mentores a corto, mediano y largo plazo, en el sentido de que no es lo mismo que el mentor tuyo sea un neurocirujano que ya se retiró, ¿verdad? Porque obviamente va a haber una diferencia en edad y las cosas cambian de acuerdo con los tiempos en que estamos y en los tiempos en que vivimos. Así que uno le pregunta a diferentes personas diferentes preguntas y vas a obtener diferentes respuestas. En cuestión de investigación, si es necesario, muchos estudiantes cogen años de investigación, tiempo para dedicarse de lleno y por completo a la investigación, ya que los convierte en candidatos más sólidos y más completos. Como les mencioné a los mentores, no puedo mencionar eso con mayor importancia porque la realidad es que lo es. Y obviamente participar de las conferencias nacionales, ya sea el CNS y el AANS. Y los neurocirujanos somos personas que tratamos de estar disponibles la mayoría del tiempo, por no decir 24/7, y somos personas que decimos que sí a todas las oportunidades, ¿verdad? Que ya sea una oportunidad pequeña o grande, pues nosotros somos la persona que va a traer resultados y va a decir que sí a todas esas oportunidades. Pero no menos importante, yo creo que es bien importante ser agradecido en cuestión de todo lo que uno ha tenido y todo el bagaje, todo lo que lo ha formado a uno. Creo que eso es extremadamente importante, no solo en neurocirugía, pero en todas las otras subespecialidades y ramas del campo de la medicina. Y con eso me paso a otra parte de la conferencia, en donde yo me enfoco en lo que es ser agradecido y por lo que yo estoy agradecido, y me parece algo muy importante. Así que, ¿por qué la gente dice gracias? ¿Por qué la gente de dónde sale el sentimiento de sentirse agradecido? Esto es algo primal, es algo que nosotros hemos desarrollado a través de la evolución, que se ve hasta en los animales y en las culturas antiguas, donde las personas ya mucho antes de que las personas se dijeran gracias, ya habían rituales y comportamientos en cuestión de referencia a otras personas para estimular la cooperación y la confianza. Yo no estoy aquí para predicar religión, pero siempre digo que mi papá me enseñó el mandamiento número 11. Sabemos que hay 10 mandamientos para eso, ¿verdad? Dependiendo de la religión que cada uno practique, pero mi papá me enseñó que el mandamiento número 11 es ser agradecido. Así que es algo que, independientemente si no te acuerdas de los primeros 10 mandamientos, ser agradecido es algo que yo le doy mucha importancia. Y soy agradecido a esas personas que creyeron en mí desde el principio, que me dieron un ejemplo y que apostaron a mi éxito. Aquí tengo una foto con uno de los primeros mentores que tuve en la vida, el señor Luis Gato Gato, que es el maestro mío de artes marciales, que desde el principio creyó en mí, apostó a mí y me ayudó a formarme como persona y como individuo, al punto de que, ¿verdad?, pude representar a nuestra isla en diferentes países, en diferentes competencias. Y en adición a eso, los deportes es algo por lo cual yo siempre me he sentido muy agradecido, porque ellos en mí me enseñaron lo que se conoce como disciplina, trabajo en equipo y a dar la milla extra. Así que yo tengo que recalcar que para mí los deportes, yo creo que han formado una parte esencial y muy, muy grande de la formación mía y del éxito mío. Aquí lo menciono a manera de chiste. Muchas de esas personas que me conocen más de cerca saben que yo quería ser pelotero profesional. No se me dio esa oportunidad, no tenía las habilidades suficientes para ser pelotero profesional, pero siempre lo digo de manera de relajo. Pude entrenar, practicar y jugar con personas que hoy día están en las grandes ligas y que son peloteros profesionales.
como pueden ver aquí a Kike Hernández, que es un pelotero puertorriqueño, cuando estuvo jugando en la ciudad de Pittsburgh, donde yo estuve. Así que me conformé con convertirme en neurocirujano, no pude ser pelotero. Creo que de manera, ¿verdad?, de relajo, pues es una anécdota y una metáfora, pero puedo impactar a muchas personas con el conocimiento y con las destrezas que adquirí en el entrenamiento, y la realidad es que estoy bien contento y bien agradecido. Esto es de los tiempos cuando estuve en neurocirugía en Puerto Rico. Estos son los muchachos que eran los residentes de neurocirugía conmigo en centro médico. O sea que estos eran las personas que mantenían el corazón de centro médico en el cuidado de los pacientes de cabeza y columna todos los días, latiendo. Era un equipo muy sólido, de mucha unión y mucho trabajo, pero nos defendíamos, nos protegíamos y hacíamos lo mejor para los pacientes nuevamente. Eh, de manera de relajo nuevamente, pues todo en la vida tiene básicamente relación, y dentro de la subespecialidad de neurocirugía hay un torneo todos los años de recaudar dinero para pacientes con cáncer de cerebro. Así que no pude ser pelotero, pero pude jugar por el equipo de neurocirugía de Puerto Rico todos los años en representación de nuestro programa en el torneo nacional que hay todos los años. Así que no pude ser pelotero, pero pude buscar la manera de combinar tanto la neurocirugía con los deportes, de manera que llevamos a ayudar a los pacientes a grandes escalas y a pasarla muy bien. Estos son más de los compañeros en el equipo de neurocirugía en centro médico, allá cuando estábamos en el entrenamiento, que no todo es trabajo. Muchas veces estamos trabajando, pero también buscábamos la manera de pasarla bien, de conectar con los familiares, con los pacientes, y nosotros como grupo, ya sea uno de los muchachos quedándose dormido y nosotros, ¿verdad?, haciendo gracias con eso, o celebrando luego de una semana complicada de trabajo, pues celebrando entre amistades. Hay momentos especiales dentro de todo, y que ahora voy a empezar a dirigir la conferencia a lo que se conoce como resiliencia. Hay momentos especiales, y este es uno de ellos que yo siempre recuerdo con uno de los grandes maestros, el doctor Eric Carro, que es la persona que está de espalda, él que en paz descanse, ya falleció, pero él fue la persona que me dejó hacer el primer caso complejo craneal vascular, de grapar un aneurisma cuando yo estaba acá en Puerto Rico. Y esos son días y momentos que uno nunca se olvida, y que lo hacen crecer mucho como persona. Nuevamente, hablando de lo que es resiliencia, todos estos casos que ustedes ven aquí, ya sea mano izquierda, lo que es un tumor muy grande de sacro, el MRI preoperatorio y el MRI postoperatorio, acá a mano derecha pueden ver una malformación arteriovenosa, un tumor maligno, aquí en un caso pediátrico, y una fractura de columna cervical. Todos son casos complicados, casos delicados y casos grandes en donde los pacientes tienen mucho que perder, pero nosotros tenemos las herramientas y el deber de ayudarlos. Y son casos que siempre recuerdo, que me llenan mucho y de los que aprendí mucho. Aquí hay listas de pacientes cuando en Puerto Rico no teníamos el récord electrónico. Nuevamente, hablando de lo que es resiliencia, siempre recuerdo que uno está aquí y a dónde uno llega, para eventualmente mirar para atrás y ver todo lo que hemos transcurrido y recurrido. Esto es un videíto donde tiene un poco de sangre, mucha discreción, pero básicamente esto es una cirugía endoscópica endonasal. eh, en Pittsburgh. Yo no estuve en este caso, pero es un video que me pudieron compartir conmigo, donde se remueve un tumor a través de la nariz, y desafortunadamente en este caso tuvieron lo que se conoce como lastimaron la arteria carótida, y por eso está saliendo sangre a través de la nariz. Eso es una circunstancia muy incómoda, y es una circunstancia muy peligrosa. Así que en este caso, déjame pasar la paginita ahí. En este caso, pues fue peligroso, y la razón por la cual yo enseño eso es porque cuando nosotros tuvimos el problema en Puerto Rico en el 2021, que nos tuvimos que transferir de Puerto Rico a Estados Unidos, pues eso fue un proceso muy, muy ajetreado, muy rápido y de muchas emociones. Y cuando uno tiene, ¿verdad?, la carrera de uno en juego, pues esa es la manera en que muchos de nosotros nos sentimos. Esta foto también la recuerdo con mucho cariño junto a mi esposa, mi pareja, en la Universidad de Pittsburgh, ya en el aeropuerto, cuando estamos mudándonos en pleno COVID de Puerto Rico a Estados Unidos, sin saber lo que vamos a enfrentar en otro país, otro idioma, otras personas, ¿verdad? Un futuro completamente incierto y desconocido,
pero que ahora, como les dije, nuevamente mirando atrás, pues fueron las situaciones que sucedieron y estoy muy agradecido de todas ellas. Estos son mentores, no puedo recalcar eso más. Estos son personas muy especiales para mí que me hayan ayudado a desarrollarme, personas que creyeron en mí. La señora Melissa Lucar es la coordinadora del programa en Pittsburgh. El doctor Secula es este caballero de acá con los espejuelos, que está ahora mismo en la Universidad de Columbia, fue el director del programa de Pittsburgh que me reclutó. Y el doctor Friedlander, el director del departamento de neurocirugía en Pittsburgh, quien también me reclutó y me dio la oportunidad de completar mi entrenamiento ya por acá a mano derecha, con el doctor Nitin Agarwal y el doctor Peter Gersten y un compañero de la residencia, todas personas muy especiales con las que operé mucho, trabajé mucho y aprendí mucho. Nuevamente aquí con más mentores, el doctor Paul Gardner, el doctor Laligan Shekar y Sandra Shen. Y a la derecha el doctor Orlando de Jesús, que es un neurocirujano puertorriqueño que siempre ha creído en mí, me ha apoyado. Y interesantemente, cuando hablamos de mentoría, el doctor Shekar, que es la persona con la corbata violeta, fue el mentor de Orlando de Jesús, que es el neurocirujano a la extrema derecha. O sea que puedes ver que hay una sucesión de mentoría donde el mentor de mi mentor pues ahora es mi mentor y así sucesivamente. Así que yo encuentro eso como un proceso y una evolución muy bonita y muy importante. La experiencia de completar neurocirugía en Pittsburgh me dio la oportunidad de formar parte del staff clínico del equipo de fútbol americano de los Steelers de Pittsburgh. Fue una experiencia muy gratificante, muy enriquecedora. Es básicamente una experiencia muy viva en donde los jugadores tienen trauma en cabeza, tienen trauma en la columna y nosotros, ¿verdad? Como neurocirujanos, pues le proveemos ese cuidado a los pacientes e inclusive los operamos en caso de que haya que operarlo. Así que eso fue una experiencia que me proveyó Pittsburgh que no me arrepiento y siempre me llevo con mucho cariño. Aquí a mano izquierda en el locker room de los Steelers en Pittsburgh y a mano derecha en el famoso juego que Snoop Dogg visitó a la fanaticada. Y como parte de esas experiencias de mucho crecimiento, tuve la oportunidad de hacer cirugía de columna compleja pediátrica en Brasil, como parte de una fundación voluntaria. Y eso es algo que también me llevo muy de cerca. Pudimos ayudar a muchos niños a hacer muchísimas cirugías en el periodo de 1 o 2 semanas y la experiencia fue una de crecimiento exponencial. Pude trabajar con ortopedas de columna y aprender de ello y de la misma manera llevar los conocimientos de neurocirugía a otro país, a otra comunidad hasta con otro idioma. Esta foto yo la defino como resiliencia. Esto pueden ver a mano izquierda unas placas preoperatorias, API lateral y luego a mano derecha unas placas postoperatorias de una paciente adulta con deformidad de la columna. Y esto, pues, la razón que yo le digo resiliencia es porque, como pueden ver, ya aquí hay otros tornillos donde otro cirujano de columna, ya sea neurocirujano o ortopeda, puso esos tornillos y trató de ayudar a ese paciente mucho antes, hace mucho tiempo. Sin embargo, el paciente ahora tiene una condición por la cual ha sido resiliente, por la cual ha sufrido mucho y ya no aguanta más. Y a mano derecha, pues los resultados de nosotros postoperatorios, donde le podemos dar a ese paciente el alineamiento para nuevamente caminar derecho, tener calidad de vida, no tener dolor de espalda. Pero esas placas, aunque se pueden ver bonitas, ahí hay muchísimas horas de trabajo, de planificación y de preparación, que por eso siempre esta foto la recuerdo con la palabra resiliencia, porque aquí hay resiliencia tanto del paciente, de los cirujanos, como del personal clínico que cuida del paciente de manera postoperatoria y de los familiares del paciente. Todo tiene un propósito y en el caso mío es la familia, así que a mano izquierda pueden verme operando con otro de los fellows en Pittsburgh haciendo una cirugía de cervical, que es un momento de mucho orgullo, donde ya estábamos casi terminando el año de su especialidad clínica. Y a mano derecha, cuando estoy casi por irme de Pittsburgh y mudarme nuevamente a Puerto Rico, me propusieron a manera de relajo correr el maratón de la ciudad de Pittsburgh, que son 26,2 millas. Y pues, como les dije, los neurocirujanos decimos que sí a los retos y tomamos las cosas en serio. Así que tomamos el reto y pudimos completar el maratón de una manera saludable, que es por algo de lo cual estoy orgulloso y muy contento. Voy casi terminando y de conclusión. Hay un pequeño mito sobre las personas más jóvenes y los millennials. Nosotros en el departamento en Pittsburgh tenemos afortunadamente el programa de neurocirugía más grande de la nación y pudimos ir atrás y ver en cuestión de los residentes y las personas que se han entrenado en nuestro programa, teniendo unos números tan grandes,
en cuestión de si hemos tenido a través del tiempo personas que han sido menos resilientes, que tienen menos energía, menos compromiso. Y la realidad es que cuando fuimos y vimos la data de los diferentes residentes a medida que se han graduado, a medida que han trabajado y las evaluaciones de estas personas, pudimos ver que no, realmente no es que las personas sean menos responsables ahora o que trabajen menos fuerte, que es un mito que desafortunadamente persiste, en donde las personas dicen, no, porque en mis tiempos era así, 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 así. Pues la realidad es que estamos evolucionando como sociedad, hay diferentes retos, pero las personas siguen resilientes, y particularmente en nuestro campo y en nuestro programa, que es algo que nosotros pues estamos orgullosos de eso y entendemos que es importante recalcar y resaltar. ¿Por qué neurocirugía tiene tanto impacto, tanto para nosotros como para los pacientes? Pues como mencioné, tiene un impacto directo en los pacientes, restaura el funcionamiento, puede salvar vidas, tiene un componente de innovación y de tecnología, ya sea con microscopio, neuronavegación, cirugía robótica e inteligencia artificial. Y definitivamente hay una necesidad a nivel de isla y a nivel ya sea global, tanto en las comunidades pudientes y en las no pudientes, y obviamente pues en Puerto Rico y en comunidades latinas, en donde pues ayudamos a esos pacientes que están en mayor necesidad en sus momentos más complicados y más difíciles. Y la neurocirugía, para mí, lo más importante es que es algo que es para toda la vida, tanto personal como profesional, de mucho crecimiento. Así que a manera de conclusión, si eres un estudiante que tiene interés en hacer neurocirugía, que quieres explorar esa carrera y dices contra, la realidad es que yo no estoy igual que mis pares, miro para el lado, estas personas pues tienen mucho más bagaje que yo, pues piensa que no es que estás atrás, es que tú eres diferente y tienes una historia diferente y tu camino va a ser diferente, pero no te desmotive. El campo de la neurocirugía y en general las especialidades de cuidado de la salud de los pacientes necesitan personas y prospectos que tengan perspectiva, que tengan experiencia y que tengan tenacidad. Así que los invito a que sigan siendo curiosos, resilientes y que tengan motivación tanto para alcanzar la neurocirugía como cualquier otra subespecialidad dentro de la medicina. Puerto Romet ya de por sí está haciendo un tremendo trabajo orientando a esa próxima generación y esa próxima comunidad de estudiantes, así que manténganse envueltos en las actividades y van a poder sacarle mucho provecho. Hagan de su historia su fortaleza. Estos unos últimos slides para concluir. Básicamente, de la manera que yo lo puedo expresar, es que hay un refrán en inglés que se llama Living the Dream. Esto soy yo ya operando, ya una vez graduado, como facultativo, haciendo mis casos, solo, como quien dicen, y, ¿verdad? Es algo que llena mucho, de lo cual uno se siente muy orgulloso y muy contento y muy satisfecho, porque son muchos años, aproximadamente 16 años de entrenamiento y de mucho sacrificio que una vez llegamos a la meta, por decir a casi la meta, porque esta no es la meta, pero casi la meta, pues uno se siente bien contento poder ayudar a esas personas. Esto es una cirugía de cráneo, nuevamente reciente. Y para culminar, como dice el poeta español de la generación del 98, Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así que cada cual desarrolla su camino, desarrolla su trayecto. Yo continuaré desarrollando el mío. Con esto los dejo, con la belleza de Puerto Rico, una foto del viejo San Juan y con mi hijo y mi esposa, que son todos, son mi familia. Muchas gracias. Ay, gracias, muchas gracias a ti, doctor, de verdad. Así como con un paréntesis a todos, ¿verdad? Si tienen alguna duda o pregunta, pueden ya ir escribiéndolo por el chat. Yo estoy pendiente para entonces poder leerlas en voz alta o también pueden entonces prender sus micrófonos si desean, si es de su preferencia, así como detalle final, o comentarios así finales. Excelente de la presentación. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde. Me imagino que ha sido un largo día para usted y para todos. Y así, me encantó tanto lo que trajo a la conferencia en términos de contenido, pero más a todo, que es lo que quiero enfatizar, no, a todos los que están aquí, la importancia de lo que son los valores y porque a veces y es mucho lo que me recalcan a las personas que yo me he comunicado, especialmente en esta área de la medicina, que es como que
especialmente cuando todos los caminos son tan distintos a los de uno solo, a veces esos valores uno los tiene que aguantar porque es lo que entonces nos mantiene poder seguir adelante. Esto, y es parte entonces lo que nosotros como Puerto Rico intentamos hacer, ¿no? Sabemos que es como que algunos han tenido la experiencia, no sé si eso fue el caso para usted, doctor, pero por ejemplo que muchos o no tienen ese contacto de primera instancia porque es la primera vez que eres médico en tu familia y estás de ciega y no sabes de nada, no sabes con quién comunicarte. Y eso es parte entonces lo por qué traigo entonces estas conferencias a todos ustedes, porque de esa manera podemos entonces darle una idea de cómo son las diferentes especialidades o qué es entonces o ese pequeño ventana de lo que es ser médico, ¿no? Así que de verdad excelente presentación, doctor. Y nada. Gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que aquí entonces ya hay unas preguntitas de antemano. Mira, de parte de Shedani Díaz, dice que espera que se encuentre bien, que quiere agradecerlo respecto a la charla que nos brindó y que ella no sabía ni tampoco yo, de verdad, de mi parte, que habían tantas subespecialidades dentro de la neurocirugía y que sí ha visto en el internet a personas con tracción cervical con halo. ¿A qué se debe ese instrumento y por qué le ponen ese anillo a ciertas personas y a otros no? Y tiene entonces otras preguntas, pero podemos ir por parte. Sí, mira, eso es bien interesante que la compañera resalta eso, porque, ¿verdad? Obviamente ahora con el furor que hay en las redes sociales, pues se ven esos videos de los niños guindando de, ¿verdad? De un arito y bailando, etcétera. Me los han enviado muchas personas diciendo, contra, esto es real. Y la realidad es pues mira, hasta cierto punto sí. Lo que se hace con tracción básicamente es lograr una distracción de las vértebras en la columna, tratar de ganar espacio y nosotros, por ejemplo, hacemos tracción cervical en pacientes que tienen dislocaciones en la columna. Básicamente hay una dislocación por completo de un nivel en relación a otro y es necesario poner tracción con peso, dependiendo del nivel, pues es la cantidad de peso que uno pone. Hay una cierta guía y reglas para eso y entonces poder poner la columna nuevamente, ¿verdad? Donde tiene que estar. Hay personas que padecen de dolor de cuello y demás y van a quiroprácticos, fisiatras y demás, algunos otros especialistas de la columna y les recomiendan tracción cervical. La realidad es que yo no soy quiropráctico, ¿verdad? No sigo las guías de ellos, ellos estudian su campo y yo lo respeto. Lo que siempre digo es que todo se tiene que hacer con cuidado. ¿Ves? Porque obviamente en el cuello pues hay ciertas arterias y venas y nervios extremadamente importantes, empezando por las arterias carótidas, que son las que llevan la sangre del corazón a la cabeza, y ya sea con una manipulación cervical, con una tracción cervical excesiva o de manera peligrosa o no supervisada, pues eso puede tener unas consecuencias muy serias, ¿verdad? Donde uno de esos vasos sanguíneos se puede lastimar o lacerar. También tuve la oportunidad de usar la tracción en sala de operaciones y de manera preoperatoria en Brasil, donde a veces los niños se traían al hospital 2, 3 semanas antes de la cirugía y poco a poco se les iba añadiendo la tracción, porque si tienen una deformidad de escoliosis, uno puede tratar de ver si la deformidad es flexible, tratar de poner un poquito de peso, a ver hasta dónde yo puedo tratar de corregir esa deformidad antes de yo entrar a la sala de operaciones. Así que una herramienta muy útil y muy importante. No se usa siempre. Hay casos específicos y casos selectivos. Pero sí, tremenda pregunta. Sí, y por acá él le sigue con cómo usted hace una cirugía en el cerebro para la columna vertebral y si está conectado, qué nervios trabaja. Pues mira, la realidad es que definitivamente están conectados. Cuando nosotros hacemos cirugía de cráneo, pues es más bien cirugía de cráneo. Cuando hacemos cirugía de columna, es más bien cirugía de columna. Hay casos, por ejemplo, lo que se conoce como una malformación de Chiari, donde hacemos una cirugía, lo que se conoce como fosa posterior en la partecita de atrás de la nuca. Y esas cirugías, pues sí, envuelven cráneo y envuelven un poco de columna. O sea, que es lo que se conoce como la unión cráneo-cervical o cráneo-cervical junction. Al igual que hay fusiones que hacemos occipitocervicales, donde fundimos occipital a la columna. Definitivamente están conectados. El cerebro es la computadora, pero la columna y la espina dorsal que está dentro de la columna
son los cables que llevan toda la información del cerebro hacia el resto del cuerpo. O sea que definitivamente están conectados. Y dependiendo de la patología que tenga cada paciente, pues son los nervios o las áreas anatómicas con las que trabajamos. Ok, yo espero que entonces os conteste esa pregunta. Aquí tengo entonces una mano alzada de parte de Daniel Perro. Cuando pueda, puedes o prender su micrófono si desea. Sí, muy buenas tardes, doctor. Agradecido por la conferencia. Y primero que todo, pues siempre escuchamos y leemos en los periódicos que nuestros jóvenes médicos se van de Puerto Rico, que no tenemos médicos suficientes, que no tenemos especialistas. Y pues la historia de usted de haber estudiado fuera y querer haber regresado a Puerto Rico es una historia, ¿verdad?, que se debe repetir y repetir constantemente, de que sí tenemos especialistas de gran envergadura regresando a la isla y tratando de, ¿verdad?, de ayudar al país a poder trabajar con la salud. Eso definitivamente agradecido, doctor, que está acá de vuelta y mucho éxito en su carrera. Adicional a eso, doctor, ¿verdad? Pues, como usted dice, usted estudió 16 años de carrera, pero más que todo, lo que tengo que resaltar por una vivencia de hace muy poco tiempo, donde mi hijo tuvo que ser intervenido por usted hace apenas 3 semanas. Le tengo que decir que lo que más que tengo que resaltar de eso es su calidad humana, su empatía y su dedicación de atender a este niño de una condición bien, bien complicada, que usted, ¿verdad? Voluntariamente, no siendo directamente su, su caso, quiso contribuir y esperamos eternamente agradecidos de eso, tanto a usted y al doctor Iván Sosa, que fue, ¿verdad?, parte del equipo y el lead surgeon en esa operación. Así que agradecido por su calidad humana, por el ser humano que usted es, por el profesional que usted es y realmente agradecido porque está de vuelta a la isla. Gracias, gracias. El placer es mío. Y gracias por la confianza. Ok, esto de vela. Por acá entonces tengo una segunda de parte de Darlene Morelina. Tenemos, bueno, sabemos que neurocirugía es una residencia competitiva. ¿Cómo se puede mejorar el CV como estudiante de medicina para ser un mejor candidato de la residencia de neurocirugía? Esa pregunta es bien importante y es la pregunta, ¿verdad? Como dicen, de los 64.000 chavitos. La realidad es que no te puedo mentir. Yo soy una persona bien directa y trato de ser lo más honesto posible. Tú no puedes levantarte un día y decir, voy a ser neurocirujano mañana. Eso no, realmente no es compatible. Es un proceso, toma tiempo, toma mucha meditación, mucho entendimiento de uno mismo, de entenderse y conocerse uno mismo. Y es un proceso, o sea que yo, obviamente, mientras más temprano uno está en ese proceso, pues mejor y más cómodo para uno, pero como yo les dije, no necesariamente el estar tarde en ese proceso es malo. Como les dije, cada persona tiene su camino y tiene que hacer lo que puede con las circunstancias que tiene. En cuestión de cómo ser competitivo, pues algunos de los consejos que puse en la presentación, ¿verdad? Si eres un estudiante, tratar de sobresalir de manera académica, ya sea con las notas, con los exámenes estandarizados, están los famosos MCAT, los famosos STEPS. Todos nosotros cogimos esos exámenes para llegar a donde estamos. Y son muchos, muchos, muchos exámenes y todavía me faltan exámenes. Una vez uno se gradúa, tiene otra serie de exámenes orales, o sea que los exámenes no se van a terminar, y acuérdate que no necesariamente es el examen es el paciente que tienes de frente, que tiene una situación muy complicada, muy seria y que está depositando en ti esa confianza para que lo cuides y lo ayudes y puedas pasar por esa situación. Así que en ese sentido, es un proceso, es cuestión de echar el máximo, dar todo lo que uno tiene, ya sea con las notas, académicamente, investigación, buscando mentores y personas que lo puedan ir guiando a uno, porque como les dije,
ninguno de nosotros llegó a donde estamos de manera individual, de manera sola. Ahí, el éxito siempre es compartido. Excelente. Bueno, y por acá tengo entonces otra mano alzada de parte de Steven Caraballo. Cuando pueda, puedes alzar su micrófono. Saludos, doctor, gracias por el taller. Eh, ¿Cómo fue el proceso de residencia? ¿Cuántos días a la semana o cuánto tiempo pasaba usted en el hospital? Pues mira, el proceso mío es uno combinado en el sentido de que yo empecé el entrenamiento en Puerto Rico y luego lo terminé en Estados Unidos por las circunstancias que mencioné. La residencia en general, no solamente de neurocirugía, pero de las diferentes subespecialidades médicas, ya sea medicina interna, pediatría, cirugía general, pues tiene una reputación de ser una época y ¿verdad? Un tiempo en el desarrollo de esa persona de mucho trabajo y de ser complicadas. Así que en ese sentido, pues sí, son probablemente los años más fuertes que uno puede tener, pero de la manera que yo lo veo es que si esa es la meta de uno, pues uno está disponible y uno está listo, ¿verdad? Para los retos que se le presenten. Y eso es importante porque una vez tú te gradúas y empiezas a practicar y a trabajar como neurocirujano, no es que el trabajo es más fácil, el trabajo sigue siendo difícil. Y como dice un neurocirujano famoso, Daniel Shuba, que es uno de los neurocirujanos más famosos en Nueva York y en lo que es neurocirugía de columna y columna oncológica, él siempre trata de recalcar que no es que el trabajo se hace más fácil, sino es que uno como persona se hace mejor y por ende el trabajo se le hace a uno más fácil, pero no es que el trabajo es más fácil. Así que eso es una de las razones por las cuales yo entiendo que la residencia es tan dura. Eh, Probablemente muchas veces pues se trabajan 6, 7 días a la semana. Hay una serie de leyes y regulaciones que a través de los años se han implementado para que eso sea un poco más humano, donde uno tiene que descansar X número de horas. Si trabajaste 24 o 30 horas, tienes que tener X número de horas de descanso. ¿Ve? Así que las cosas están mejorando. ¿Son perfectas? No, no lo son. Pero hay que entender que de la misma manera, nosotros tenemos que preparar profesionales para un futuro que van a hacer cirugías de 20 horas, cirugías de 15 horas. O sea que, ¿verdad? Uno tiene que preparar a las personas para lo que se van a enfrentar. No te puedo preparar para algo y nuevamente cuando sales a la calle, pues te das cuenta que es otra cosa la carrera que escogiste. Así que la residencia es de mucho sacrificio, mucho compromiso, pero mucho crecimiento y mucha satisfacción. Uno desarrolla amistades para toda la vida con sus compañeros, se convierten en hermanos, ¿verdad? Porque los ves más que a tu familia. Y desarrollas y pasas por experiencias que te marcan para toda la vida, que eventualmente pues, te convierten en el profesional que uno es. Gracias. Ok. Bueno, por acá entonces tengo a Génesis Pérez, que tiene también otra preguntita. Cuando pueda, pues prende su micrófono. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, Me disculpo si escucha algún ruido en el fondo, justo ahora me encuentro en mis clases de deporte, pero realmente estoy muy agradecida por Puerto Romet y por usted, por traer este taller aquí. Siento que me ha motivado mucho porque aspiro a estudiar esta carrera. Actualmente soy estudiante de escuela secundaria, así que quería aprovechar y preguntarle si usted tiene algún consejo para mí sobre cómo saber si realmente esta profesión puede ser para mí. Usted había mencionado que quería ser pelotero, pero no se dio debido a algunas razones y terminó cogiendo neurocirugía. Quizá explicándome cómo usted escogió esta carrera, cuando originalmente quería ser pelotero, quizá me pueda ayudar a mi decisión. pues claro, Génesis, excelente pregunta y muy importante los puntos que tú traes. En el caso mío, como les mencioné, yo siempre me desarrollé y me crié en un ambiente, un entorno deportivo. Mi familia son muy pro deporte, así que me encantaban los deportes, eran mi pasión y como te dije, me desarrollaron en mí una disciplina. Sin embargo, conocí a una persona que era anestesiólogo y esta persona pues sabía que a mí me gustaban mucho las ciencias
Y en general, no es que uno tiene que estudiar ciencias cuando uno quiere ser médico, uno puede estudiar humanidades, puedes estudiar cualquier otro tipo de carrera, pero hay una serie de clases que uno tiene que coger que son requisitos. Y obviamente, pues la gente de Puerto Romet conoce y domina ese tema mucho mejor que yo porque están envueltos en eso, ¿verdad? Son los expertos en esa índole. En el caso cuando yo estudié medicina, pues había que coger lo que las famosas química, química orgánica, biología, etcétera. Pero no necesariamente es que tienes que estudiar ciencias. Como a mí me gustan mucho las ciencias, pues lo veía como que iba de la mano con las carreras de profesional de la salud. Así que conocí a esta persona, como te mencioné, que era un anestesiólogo y me pudo llevar a sala de operaciones. No vi cirugías del cráneo, lo que vi fue cirugías de corazón abierto. O sea que yo creo que el primer paso que uno tiene que hacer como individuo es decir, ¿esto es para mí o no es para mí? Y ser honesto, porque el que va a hacer la profesión y el trabajo va a ser uno, nadie lo va a hacer por uno. Así que si estás haciendo algo para complacer a otro, pues hasta cierto sentido te estás lastimando. Así que si no te gusta la sangre, no te gusta la sangre, no la puedes ver. O sea que en el caso tuyo, que fue bien similar al caso mío, cuando era así de escuela secundaria, pasé a sala de operaciones con diferentes cirujanos y yo miraba cómo era el día de ellos. Obviamente no tenía la madurez mental para entender todo y pues a veces hasta cierto punto podía pensar contra qué día largo, qué día me daba pereza, pero eventualmente lo fui haciendo más y más y más y más hasta que dije contra, la verdad es que me puedo ver en este ambiente, me puedo ver en este entorno. Así que ya uno toma la decisión, pues mira, me gustan las ciencias, me gusta ayudar a las personas, me veo cómo los médicos hacen su trabajo una vez pues ya dices contra, pues quiero estudiar medicina. O sea, ¿qué pasa? Esa primera etapa. Una vez estás en medicina, pues dices contra, dentro de medicina yo me puedo quedar como médico generalista y puedo ser un médico de familia, puedo ver pacientes en una oficina, pero hay unas muchísimas especialidades dentro de la medicina que son chulísimas. Y pues ahí uno ve lo que más a uno le llama la atención y donde uno cree que uno se puede destacar. Y en el caso mío, pues siempre me ha llamado mucho la atención no solo la ciencia, sino la neurociencia y lo que es el cerebro. Eh, y diferentes conversaciones, diferentes experiencias que tuve, diferentes personas que se cruzaron en mi camino, inclusive tan sencillo como diferentes libros que compré en la caja registradora en Borders, cuando existía en Plaza Las Américas, o sea, hace muchos años. Libros que decían Brain Surgery en la fila de la caja. Pues mira, uno lo cogía, uno se lo leía y como que poco a poco ibas entendiendo y pensando contra esto me llama más la atención, hasta que eventualmente empiezas a entender y a ver qué exactamente es lo que hacen estos profesionales y pues llega el momento en que uno dice contra, pues esto es lo mío y uno se va enamorando poco a poco y pues ya llega un punto que uno dice contra, es mucho sacrificio, es una carrera larga y complicada, pero me gusta tanto que estoy dispuesto a pasar por lo que tenga que pasar para completarla. Así que básicamente es buscar llegar a ese punto donde uno está dispuesto a pasar por el sacrificio para lograr lo que uno quiere lograr, ya sea neurocirugía, contabilidad, eh, educación, lo que uno quiera. Es cuestión de uno encontrar ese punto. Vale, muchas gracias, en verdad. Sí, ahora como que quiero hacer como que un poquito de como que abriendo un poquito más la conversación, ¿no? Aprovechando este momento que si alguien está en la misma posición y parte de lo que muchos recomendamos es primero los requisitos no han cambiado mucho, doctor. Siguen exigiendo las químicas, las ciencias como biología, química, física, y ahí el repertorio es como que sigue siendo, no ha cambiado mucho. Y sí, sí, por ejemplo, si todavía no estás lista en esa toma de decisión, especialmente que ya mismo se aproxima también bachillerato o esa, ya lo que es la universidad, si alguien todavía encuentra en lo que es la etapa de high school o algo así. Sí, hemos recibido muchas respuestas bien positivas y es algo que también yo personalmente hice, que es hablando con doctores, puedes empezar hasta con yo empecé como en mi médico primario, que yo le pregunté como que, mira, sé que estoy como que en high school o sé que estoy en universidad todavía, no es que soy un estudiante de medicina, pero me interesa muchísimo poder aprender más de esta profesión y muchos están dispuestos con tú tan solo abrirte a hablar con ellos o a mandarle un email, a aparecerte en la oficina y a preguntar.
están bien dispuestas a que tú estés entonces y le hagan lo que se llama shadowing, que es como que pases unas horitas y ves entonces cómo es su trabajo. Y algunos consiguen oportunidades espectaculares, como lo que encontró el doctor, que lo pudo entonces a ir a sala de cirugía. En la universidad pasa también en lo mismo. Mientras tú puedes estudiar cualquier bachillerato que tú desees, siempre y cuando cumplas con esos cursos así requisitos que te pide entonces las universidades, y muchos aprovechan ese momento para poder hacer otras actividades como investigación, como seguir hablando con médicos o hacer labor comunitaria que les pongan cada vez en esas oportunidades. Y más o menos ahí es que muchos se dan cuenta como que mira, esta profesión es para mí, o a lo mejor como mira, me di cuenta que no es para mí, y se encuentran en el camino como que mira, a lo mejor no sabía, pero me gustó el research o investigación, y siguen por esa línea, pero es haciendo y abriéndote a esas oportunidades, que es como usted muy bien dijo, doctor, a cualquier oportunidad, no importa cuán grande o pequeña, como que todo sigue siendo sumamente importante. Así que, mira, por acá tengo entonces una mano levantada de parte de Steven Caraballo. Cuando puedes abrir. Gracias. Eh, yo tengo varias preguntas, pero yo ya estoy decidido en cuanto a neurocirugía. He tenido la oportunidad de hacer varios shadowing con la doctora Pamias, una neurocirujana, y yo la he visto operar tumores y también hacer fusiones en la columna. Y yo quiero hacer eso, o sea, yo no sé si cuando uno hace una subespecialidad, por ejemplo, en neurooncología, yo quiero poder operar el cerebro, así como la columna vertebral. ¿Qué subespecialidad sería esa? O aún teniendo, por ejemplo, la de usted también opera el cerebro. Sí, Steven, eso es bien importante. La realidad es que cuando uno termina neurocirugía, que son 7 años de entrenamiento, esa es la residencia más larga que existe. O sea que no necesariamente tienes que hacer una subespecialidad. Muchas personas no hacen una subespecialidad. O sea que no, y cuando uno termina neurocirugía, uno básicamente hace neurocirugía general. ¿Qué quiere decir neurocirugía general? Neurocirugía de cráneo y de columna, ¿verdad? La cosa es que cuando uno hace una subespecialidad, uno aprende una serie de técnicas un poco más complejas, un poco más profundas, y una serie de tecnologías quizás adicionales. O sea que un neurocirujano que hace 7 años de entrenamiento puede operar una columna, pero quizás no va a hacer cirugías de deformidad, quizás no va a hacer cirugías endoscópicas, quizás no va a hacer cirugías de columna un poco más sencillas o, por decirlo así, más comunes. Pero ya cuando un paciente tiene un problema un poco más complejo, ¿verdad? Como el que mencionó el señor Perojo. O sea, esos ya son casos que probablemente un neurocirujano general va a querer referirlos a un neurocirujano que tiene esa subespecialidad. Por ejemplo, en el caso mío, yo opero tumores de cráneo, pero la doctora Pamias, que la conozco, ella es una subespecialidad neurooncológica. Y no solamente es operar el tumor de cráneo, porque el tumor de cráneo lo puede operar probablemente cualquier neurocirujano, pero es también el seguimiento que se le da al paciente, entender lo que está pasando en el campo de la neurooncología, los últimos estudios, los últimos medicamentos, las últimas guías. Y si tú quieres darle lo mejor al paciente, es difícil saber todo lo que está pasando en ese campo, en el campo de la neurocirugía vascular, en el campo de la neurocirugía de columna, en el campo de la neurocirugía pediátrica. Eso realmente no es algo que se puede lograr. Así que sí, hacer la cirugía la hace cualquier neurocirujano. Quien tiene un poco más de entrenamiento, más experiencia, más casos, es esa persona que hizo esa subespecialidad, pero no significa que una persona que hizo neurocirugía oncológica no puede operar una columna. Claro que sí, la opera y la opera muy bien, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿tiene las últimas tecnologías, los últimos estudios, los últimos avances, los conoce? Porque probablemente está operando cirugía de columna como aprendió en su entrenamiento. Y no hay nada malo con eso, porque está ayudando a los pacientes. Y estoy seguro que esa persona, cuando diga contra, esto es un caso de columna, que yo entiendo que lo debe hacer una persona con una subespecialidad en columna, porque lo reconozco que es un poco más complicado, va a llamar a una persona que tenga su especialidad en columna. ¿Ve? Yo hice la subespecialidad en columna, opero cráneo, pero volvemos, hay casos de cráneo que yo puedo decir contra. La verdad es que
esta persona que yo conozco por nombre y apellido, por decir, un neurocirujano X en la isla, hizo una subespecialidad en esto. Y yo creo que es muy bueno. Y hace 5 o 6 casos de estos semanales. Y conoce lo que está pasando en los últimos estudios, en las últimas tecnologías, en ese subcampo. Pues por ende, ese paciente se va a beneficiar de que esta persona haga la cirugía en vez de que la haga yo. ¿Ves? Porque como te digo, no es hacer la cirugía, es el cuadro completo del cuidado preoperatorio y postoperatorio y entender todo el paciente. Muchas gracias. Y tiene sentido porque estar al tanto de todo lo nuevo, de las diferentes subespecialidades, debe ser difícil para eso están las diferentes subespecialidades. Gracias. Bueno, por acá tengo otra mano alzada de parte de Kiara Martí. Cuando pueda, puede. Sí, gracias. Buenas tardes, doctor. Primero que todo quería agradecerle, ¿verdad?, por el consejo acerca de uno encontrar su pasión en distintos puntos de la carrera de uno. Pues, ¿verdad? Me pasó a mí porque me interesaba lo que era la cirugía vascular y también pues, la neurología. Actualmente soy estudiante de tercer año de medicina y pues fue un poco desalentador, ¿verdad?, pensar que estaba muy atrás, ¿verdad?, en lo que es encontrar la pasión por esta carrera, que fue en segundo año. Y pues tuve la dicha de hablar con un neurocirujano, no de encontrar un mentor en sí, porque verdad es un poco difícil hacer el acercamiento, ya que ustedes tienen una vida bastante ajetreada. Pero estoy considerando, me aconsejo, ¿verdad?, tomarme ese año de investigación entre lo que es tercer y cuarto año. Y quería saber su consejo en cuestión de poder hacer el mejor tipo de acercamiento cuando tal vez busquemos oportunidades de investigación acá en la isla, o ¿verdad?, allá afuera, aunque sea a través de un programa específico, o si usted recomendaría ir directamente y hablar con alguno de los doctores, ¿verdad?, que tenemos acá. Gracias. Mira, Kiara, yo pienso que nada, todo lo que mencionas es muy importante y como dice el refrán, la peor gestión que se hace es la que no se hace. Así que yo te recomiendo que tú toques todas las puertas y de esa misma manera yo he tenido que hacer eso, ¿verdad? No, no necesariamente todas las oportunidades que yo he podido lograr se me dieron de la primera o fue, mira, contra, quiero hacer esto y ya mañana lo estoy logrando. No, eso envuelve un proceso de contactar a las personas, de entender cómo es la agenda de esa persona, de buscar el momento indicado para hacer las preguntas y demás. Así que yo te recomiendo que toques todas las puertas, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y una vez tú tengas las diferentes alternativas y las diferentes oportunidades, entonces tú te sientas, la evalúas y decides cuál es la que tú quieres. Pero si eres selectiva al momento de decir contra, no le voy a preguntar a fulano de tal, no voy a hablar con pues mira, te estás limitando tú misma. Y a veces las oportunidades que son las mejores, quizás tú no sabías que era la mejor y te enteras luego, ¿verdad? Como les mencioné en el caso mío, yo empecé neurocirugía en Puerto Rico y tuve que terminar en Estados Unidos. Eso fue algo que me marcó y yo inicialmente pensaba que era una catástrofe. Ahora, pues, viendo hacia atrás, pues digo, contra, la verdad es que pude sacarle el mayor de los provechos y la serie de experiencias que tuve, pues soy muy agradecido por ellas. Pero yo no pensaba así inicialmente, ¿verdad? Lo mismo pasa en tus zapatos. Tú dices, contra, pues mira, que si voy a cogerme un año, etcétera. Tú le preguntas a todo el mundo, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, y si varias personas dicen, mira, sí, estoy dispuesto a trabajar contigo, etcétera, 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 tenemos estas oportunidades, pues entonces ya tú tienes opción uno 2 3 4 y evalúas de todas esas opciones, entonces coges la que es mejor para ti. Pero eso es un proceso y no es de la noche a la mañana. Eso es un proceso que toma tiempo y lo más importante que yo te puedo decir, tanto a ti como a los demás participantes de la conferencia, es la palabra es bien importante. O sea, si uno queda en algo y uno dice, mira, yo voy a hacer esto, pues los resultados hablan por sí solos. ¿Es verdad? Eso es otro refrán. Si uno quedó en hacer algo y estas son las metas, uno tiene que demostrar que las va a alcanzar y alcanzarlas. ¿Verdad? Porque muchas personas y muchos estudiantes trabajan con uno o con diferentes neurocirujanos y pues mira, después eventualmente cambian de opinión y eso no es nada malo, pero es importante la comunicación. Decir, mira, contra doctor, la verdad es que hayamos quedado en esto, yo pues ahora me gusta cirugía vascular o me gusta cirugía ortopédica, pues voy a poner estos proyectos en pausa en vez de comprometerse y no quedar bien o no terminar, pues eso es peligroso, eso te puede hacer más daño que beneficio. Así que siéntate, evalúa las oportunidades
y eventualmente cuando decidas la que vas a proseguir, pues cumplirla. Muchas gracias. Mira, por acá tengo otra mano alzada. Steven Caraballo, cuando pueda. Saludos otra vez, doctor. Este, yo estoy en mi tercer año del bachillerato, casi cuarto, y mi universidad es un recinto pequeño que prácticamente no hay mucho research, por no decir que solamente hay uno. Y me interesa aprender más sobre neurociencia y no sé bien dónde buscarlo, o si en otras universidades, por ejemplo, aceptan estudiantes, aunque no sean de esa universidad o de ese recinto. ¿Usted cree que eso sea posible o conoce de estudiantes así que se quedan de un recinto y hagan research en otro? Definitivamente, definitivamente. En cuestión de, siempre hay una oportunidad para todo el mundo. O sea, para todos ustedes siempre va a haber una oportunidad en algún lado. Es cuestión de encontrarla. Y van a haber varias. De hecho, hay que buscar la mejor. Pero cuando las personas están buscando desarrollarse, tanto en diferentes instituciones como la Universidad de Puerto Rico, está el recinto de ciencias médicas, que es el campus de la Escuela de Medicina, está el recinto de Río Piedras, que es el campus subgraduado, que tienen muchísimos investigadores. Está el edificio de ciencias moleculares en Cupey, está el Instituto de Neurobiología en Viejo San Juan. Hay muchísimos investigadores que su trabajo a diario es ayudar a los estudiantes en proyectos de investigación. O sea, ellos son investigadores por profesión y entienden lo importante que es esto. Y no solamente es importante para uno decir contra, pues voy a ser neurocirujano, pero es importante para enseñarte lo que se conoce como el pensamiento crítico, ¿verdad? Tengo un problema, tengo estas herramientas y cómo lo soluciono y cómo llego a una conclusión que sea factible. Ese es el proceso, ¿verdad? No es la experiencia de investigación, es cómo uno, toda esa experiencia uno la integra en el desarrollo de uno. Pero oportunidades y experiencias hay de sobra en Puerto Rico. Obviamente, Estados Unidos es un país más grande, hay muchísimas oportunidades allí también. O sea que es cuestión de buscarlas. Pero, como le dije a la compañera anterior, preguntando no se pierde nada. Buscando las oportunidades no se pierde nada. Los no son gratis. Te los van a decir muchísimas veces. Y buscas la próxima y ya, no pasa nada. Tú sabes, a todos nosotros nos han dicho que no una vez u otra. Y volvemos, te mueves a la próxima oportunidad. Ya tú has trabajado con la doctora Pamia, ya tú has visto ¿verdad? El esfuerzo, o sea, ya tienes eso, por decirlo así, del lado tuyo. O sea, que son ese tipo de acercamientos y oportunidades, buscarlas y una vez las tienes, pues conquistarlas. Muchas gracias. Voy a cargarme de eso este semestre. Voy a hacer eso, voy a escribir y si recibo o no, pues continúo. Pero lo Muchas gracias. importante es que no pensar que contra, porque yo vengo de esta escuela, de este recinto, que es más pequeño, que tiene menos recursos, menos oportunidades, no lo puedo lograr. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo conozco neurocirujanos de recintos más pequeños, de ciudades más pequeñas, de países pobres, y la realidad es que el que quiere lograrlo y le pone el esfuerzo y el empeño, lo puede lograr. ¿Que va a ser un poco más complicado? Probablemente, sí, pero eso lo sabemos, ¿verdad? Eso es realista, pero no significa que es imposible. Sí, a eso yo me añado, yo tengo muy buenos amigos. Yo estoy ahora mismo en primer año de medicina, porque más o menos tengan un timeline. Yo tengo muy buenos amigos que ahora entraron al recinto también, y ellos vienen de mi universidad UPR Calle. Muchos lo consideran como que un recinto pequeño, tiene sus propios profesores que están realizando research y mis propios compañeros comenzaron con ellos, como para un start, para empezar. Y de ahí entonces, hablando con ellos, empezaron a conectar con otras personas y empezaron ellos mismos a moverse, a mandar emails, viendo la página de mismo recinto, por tomar un ejemplo que fue la situación personal de ellos. Ellos entraron por la página de recinto y empezaron a ver qué profesores o qué doctor está realizando investigación y a veces está disponible su correo electrónico y ahí ellos empezaron a enviar correo electrónico y correo electrónico. Y si no te contesta, mira,
a veces les servía no quedarse en tan solo un email, a veces darle ese seguimiento, como que demuestra también el interés y a recordarle, porque también ellos reciben un montón de correos electrónicos diarios, así que y poco a poco ellos lograron conseguir oportunidades de investigación en el recinto y yo creo que ya llevaban, o si no, si continúan, ya llevaban como 3 años de investigación con las mismas personas y con esas mismas personas creo que hasta se llegaron a entrevistar en las escuelas de medicina, así que de un área que podrían considerar como un recinto pequeño, tampoco es imposible. También ellos buscando en los anuncios de las universidades, que a veces publican oportunidades de investigación de universidades de allá afuera, es cuestión de aplicar. A veces los escogían, a veces venían al recinto y se entrevistaban a ver por si las moscas y los aceptaban. Y ellos se iban entonces un verano a hacer investigación, que es como que eso es la anécdota que quería traer. ¿Alguna otra duda o pregunta? De hecho, yo serví como juez de un simposio de investigación reciente como la semana pasada de lo que es Sí, la Fundación CREPS, CREPS, y ellos tienen una iniciativa similar a la de Puerto Romet, un poquito más enfocada en investigación y shadowing, no tanto en admisión a escuela de medicinas, pero son diferentes mecanismos que no existían cuando yo estaba en el proceso y en el pipeline, como dicen. Así que lo insto a que busquen lo que es la Fundación Krebs. Ellos tenían alrededor de 50 posters o afiches de investigación de diferentes estudiantes, tanto de escuela superior, universidad, como medicina, y con unos trabajos espectaculares. Así que, ¿verdad? Si esos estudiantes pudieron encontrar las oportunidades, como te dije, están las oportunidades ahí, es cuestión de buscarlas y conquistarlas una vez se presentan. sí, ya. Mientras por si acaso, si hay alguna otra duda o pregunta, la pueden ir escribiendo entonces por el chat. Yo por lo menos por acá tengo una de mi parte, ¿verdad? Yo sé que hace un ratito, si todavía sigue aquí, ¿verdad? Daniel Daniel compartió como que unas palabras muy hermosas hacia ti, doctor, y estaba hablando una de las cosas que sí, se me recalcó y me acordó, ¿no? Que ahora una de las preguntas que le quería hacer es el hecho de que si hay muchos médicos graduándose de aquí en Puerto Rico y yéndose para allá afuera, y es como que, y la necesidad entonces de médicos que aquí hay en Puerto Rico, ¿no? Y parte de esa información adicional que quería entonces incluir era como que ese debate interno que he escuchado no tan solo de mis propios compañeros, pero también de otros médicos o de estudiantes que están completando sus años en de cuarto año en medicina, ese debate interno de regreso o no regreso a Puerto Rico. Como que no tan solo relacionado a la calidad o las horas de trabajo que uno pasa, sino también por razones económicas y entre otros, y como que sé que es un conflicto que ocurre mucho entonces en aquellos que empiezan a estudiar medicina y se van allá afuera, ya sea o a seguir estudiando medicina o a hacer su residencia, y esa decisión entonces de regresar para acá con la posibilidad que u- este, usted me confirma si es un mito o es una realidad que muchas enfrentan de como que mira ese cambio de, mira, a lo mejor el estilo de vida o a lo mejor razones económicas o así razones personales más allá de lo que lo es económico, como y le quería preguntar, ¿no? Para ser más en específico, como que si primero si usted tuvo ese debate interno o si siempre estuvo claro que quiso entonces regresar y qué les recomendaría a alguien que todavía está en ese conflicto de que quiere regresar, pero no sabe si en teoría le conviene hacerlo. No sé si me expliqué apropiadamente, pero Eso es una temática muy controversial y verdad que cada cual tiene sus diferentes opiniones y no necesariamente las opiniones de una persona son las que uno va a estar de acuerdo con las de otra persona. Yo creo que eso es una situación bien personal y bien particular de cada uno. En el caso mío, yo te puedo decir que yo siempre he sido una persona muy familiar y pues mi entorno y mi círculo está en Puerto Rico y las personas que yo quiero y aprecio están en Puerto Rico, pero
yo también creo que uno no se puede limitar y cerrarse puertas. Así que en el caso mío, tanto cuando me gradué de escuela superior, yo estuve en la UPR, en bachillerato, pero solicité escuelas en Estados Unidos y fui aceptado. Y tuve que tomar la decisión en cada paso de mi entrenamiento, tuve que tomar la decisión si me voy o me quedo. Y de manera interesante, sin planificarlo mucho, en cada momento la decisión fue quedarme en Puerto Rico, tanto para bachillerato como para escuela de medicina, que fue aceptado en Estados Unidos. Decidí quedarme en Puerto Rico. Ya para la residencia solamente te pueden aceptar en un solo programa. No te pueden aceptar en más de un programa por cuestiones de contrato. Es un sistema de match. Y eso no hay forma que te acepten en más de un sitio. Pero yo fui a entrevistarme y a ver programas en Estados Unidos. Lo que hice fue que ya cuando vino el proceso de someter mi lista de las prioridades que yo tenía, yo incluí sitios en Estados Unidos, pero puse Puerto Rico primero y volvemos. En cada momento fueron unas circunstancias diferentes que me llevaron a tomar la decisión de me quiero quedar en Puerto Rico. Mirando hacia atrás, en cada uno de esos momentos decidí quedarme y me parece chévere. Tuve que irme de manera obligada a mitad de entrenamiento de neurocirugía de Estados Unidos porque no me quedaba de otra, porque o termino la residencia en Estados Unidos o no la termino. Así que no me quedo de otra. Pero, como tú dices, ese debate interno de que si me voy, me quedo, me voy, me quedo, está presente en cada etapa y probablemente en cada día, ¿verdad? Porque nosotros reconocemos los retos que hay en Puerto Rico a nivel de sistema, a nivel de población, a nivel de cultura. O sea que no es fácil, pero si nosotros no volvemos, ¿quién va a volver? ¿Quién va a cuidar a los familiares de nosotros? ¿Quién va a cuidar a la población? Así que yo creo que es muy importante. Yo te puedo decir de manera y muy orgulloso que hay muchas personas jóvenes que quieren volver y que están volviendo. Así que ojalá la conversación de aquí a 10 años sea contra, ya tenemos un montón ¿verdad? De profesionales de la salud que volvieron. Digo 10 años por decir un número. Ojalá sea antes, no sé. Eso veremos. No podemos predecir eso, pero yo espero que la gente regrese, que el proceso para regresar cada vez sea más amigable, porque es un proceso relativamente complejo y complicado y tedioso, pero que ya sea que el proceso se hace un poquito más fácil o que las personas sigan manteniendo la idea de volver y las ganas y vuelvan independientemente del proceso sea difícil o no. Porque si ellos no vuelven, pues alguien tiene que cuidar de nuestros familiares y de la población cuando se ponga viejita. Así que, y creo que aquí hay mucho, mucho, mucho paciente y mucho trabajo. Así que en ese sentido, pues yo motivaría y les recomendaría a las personas que quieren regresar que no lo piensen dos veces, que vengan. Y como te dije, uno no se cierra las puertas, uno intenta, uno regresa. Si por alguna razón la situación no funciona, pues siempre está la alternativa de volver a Estados Unidos. ¿Ves? O sea, pero uno tiene que darse las oportunidades. Pues muchas gracias, doctor, por la contestación. A ver, por acá, ¿alguna otra duda o pregunta? Yo creo que entonces si ahí le hago entonces una final, y por lo menos de mi parte eso sería todo, que es como que siempre me gusta hacer esta pregunta porque a veces siempre nos impactan las cosas de diferentes maneras y una de lo que te quería preguntar era que a- en toda tu residencia o hasta medicina, ¿hay algún caso que ha sido tan memorable o que todavía lo persigue hasta hoy en día, que se ha encontrado en el proceso, que le ha seguido como que confirmando neurocirugía es para mí? Sí, muchísimos. No te puedo decir uno en particular, pero hay muchos, muchos, muchos. Y la realidad es que cuando uno está dentro del cordón espinal, dentro del cerebro, en una de las áreas más delicadas, si no la más delicada de todo el ser humano, y dentro de las interioridades más personales de ese paciente, ¿verdad? Donde están la habilidad de hablar, la habilidad de caminar, la habilidad de pensar. eh, Cuando uno está ahí en esa persona y el paciente se levanta, pues eso es algo que te impacta. Y que cuando uno está haciendo la cirugía, uno dice, para esto es que yo he entrenado, para esto es que yo, ¿verdad? He dejado de ir a actividades, he hecho los sacrificios, me he levantado de media de la noche a operar, he ido a ayudar a los pacientes. Y no solamente cuando estás en esos momentos en la cirugía, pero yo creo que más importante y más bonito aún es el momento postoperatorio, porque de nada vale hacer la cirugía y que el paciente no salga bien. Así que
es la combinación de esos casos, que como te dije, son muchísimos, y ahí puse fotos de unos cuantos, que te retan, te hacen crecer como persona y de manera espiritual, y de la nada, cuando viene y une eso con el paciente, eventualmente en su cuidado postoperatorio, y ves que la persona salió bien, ahí es que tú dices, contra, la verdad es que estoy muy contento con lo que estoy haciendo y quiero seguir haciendo. Perfecto, muchas gracias, doctor. Yo creo que hasta el momento no hay alguna otra duda o pregunta, así que así de mi parte eso sería todo. No sé si quiere añadir algún otro comentario o pensamiento final. Nada, muchas gracias a todos ustedes por su atención, por su tiempo en una tarde de un jueves, como usted dijo, un día largo, pero hay que hacerlos y de esa manera, ¿verdad? Cuando vengan ustedes logrando sus metas y logrando lo que ustedes se propongan, pues ustedes hagan lo mismo y sigan siendo mentores y ejemplos para las personas que vienen en el camino. Ok, muchas gracias. Déjame parar la grabación.